¿Qué tal? Bienvenidos a Perspectivas 2430, un gobierno que inicia en Veracruz. Mi nombre es Isabela Palacios y hoy vamos a comentar, a dialogar con un activista muy reconocido de la comunidad LGBT+, aquí en el estado de Veracruz, Benjamín Callejas Hernández. Bienvenido, muchas gracias por venir. No, gracias a ti, Isabela, por la invitación. Es un honor estar en tu programa. No, hombre, al contrario, pues es que justo lo que buscamos es tocar estos temas tan sensibles, tan urgentes, tan necesarios, y creo que tú, al estar al frente de este activismo de la comunidad LGBT en Veracruz, pues no es una causa nueva, pero que quizá hasta hace muy poco ha comenzado a tener el foco que requiere para poder ser atendido. Entonces en Veracruz pues es muy interesante. Sí, fíjate, Isabela, que antes del 2019 era una forma de hacer activismo con muchas limitaciones, porque realmente el contexto social, el contexto que caracteriza al estado de Veracruz y Jalapa tiene un atraso aproximadamente 25 años en materia de derechos humanos de la diversidad sexual en comparación de la Ciudad de México. Mientras en el 2019 estábamos alzando la voz para que se diera el matrimonio igualitario en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, pues ya llevaban casi 18 años de que se aprobara el matrimonio entre personas del mismo sexo. La situación de las personas trans con el cambio de identidad, mientras apenas en el 2021 logramos que fuera por una vía administrativa, se legisló allá en la Ciudad de México desde hace aproximadamente 10 años, ¿no? Entonces, si te das cuenta, traemos un atraso muy importante, sí. impresionante, como bien lo dices, en materia de derechos humanos hacia nuestra población. Y que bueno, esas solamente son la punta del iceberg de una serie de problemáticas, ¿no?, que bajan en cascada en el tema de salud, de educación, el empleo, en el tema de la inseguridad, de justicia, en el tema de la prevención de los crímenes de odio por homofobia. Mucha gente piensa que con el matrimonio igualitario y ahorita la identidad de género que se puede realizar en el estado de Veracruz, quedan subsanados lo que son este tipo de acceso a derechos, y nos damos cuenta que no. Hay una problemática que todavía es una deuda histórica con el Estado, y que bueno, tú bien lo comentas, es un cambio de gobierno, es un cambio de administración. Esperemos que en esta ocasión se tome con seriedad. Claro, y además creo que mencionas algo que entra en la parte de la problemática federal, quizá no tanto en la local, porque justo pienso en estas situaciones, ¿no?, del cambio de identidad y el acceso a la seguridad social, ¿no?, por ejemplo, a través de tu pareja o a través de no lo sé, y que no te lo reconozcan porque todavía la entidad de la seguridad social no reconoce ese cambio de identidad, ¿no? Eso quizá también sería bueno pujar justamente para que los legisladores atiendan esa problemática a nivel federal, pero también llevarla a la situación del Congreso local para que las instituciones locales puedan y estén preparadas para atender a las personas de la población que hagan este cambio de identidad, por ejemplo, ¿no? Pero también creo que algo tan puntual que mencionas de este rezago, sobre todo en materia de justicia para la comunidad, que no se ha legislado, por ejemplo, respecto de los crímenes de odio. ¿Crees que sea algo, o es algo que sí podrías esperar que se toque, un tema que se toque por parte del nuevo gobierno que comienza? Mira, te puedo comentar que en 2016 se impulsó una reforma al Código Penal para el Estado de Veracruz en el artículo 144, en donde se tipifica o se considera los crímenes de odio por preferencia sexual, por orientación sexual, por identidad y o expresión sexogenérica. Eso es algo que ya está. Lo que ha faltado es la voluntad por parte del ejercicio, del ¿no?, ejercicio de esta ley, ¿verdad? Y sí hay un tema muy importante que se debe de legislar y poner en la mesa de los debates desde el legislativo, poder llevar a cabo precisamente la legislación en la tipificación de los transfeminicidios. Hay que recordar que organismos internacionales, tratados internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
reconoce a las mujeres trans como mujeres, ¿no? Entonces ahí también se tiene que poner lo que es la lupa, porque desafortunadamente dentro de nuestra población la comunidad trans es la más vulnerada y la más violentada. Tan solo van 264 crímenes contra personas trans en el estado de Veracruz de 2016 a la fecha. Entonces eso es impresionante y lo que impera pues es la impunidad, la impartición de justicia. Ahorita en materia de la reforma precisamente al Poder Judicial, estamos a favor de la reforma, sí, pero no que vaya a vulnerar el acceso a los derechos de nuestra población, porque hay que recordar que desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación es como hemos avanzado en estos temas. La verdad es que no ha habido voluntad ni política, ni legislativa, ni desde el Ejecutivo para avanzar en ese tema. Todo ha sido a golpe de sentencia en la mayoría de los estados y en el estado de Veracruz. Entonces, bueno, sí es importante que se voltee a ver de fondo la problemática y que se creen las políticas públicas transversales para que se dé una atención adecuada a nuestra población. Y comento población porque ya rebasamos, ¿no? El último censo que nos da INEGI en su encuesta contra la discriminación nos dice que somos más de 5 millones de personas. Yo creo que somos más. Seguramente, de acuerdo a lo que maneja Ipsos, una consultora en 2021 seria a nivel nacional, dice que el 10% de la población total de México es completamente diversa. Entonces estamos hablando que son aproximadamente 18 millones de personas que no salen del closet como comúnmente se dice, porque no hay las garantías ni la seguridad para de poder una cultura ejercer del una respeto, vida, claro, para ejercer esa vida, ¿verdad? De una sexualidad vida libre, ¿sí? segura, espacios sanos, ¿no? Libres de todo tipo de discriminación. Imagínate en el estado de Veracruz, que dicen que somos más de 250,000 personas, yo creo que somos como 800 o 1,000,000 más o menos, si retomamos esta encuesta Ipsos, que es el estado más violento desde el 2016 a la fecha, donde hemos estado en primer lugar en crímenes de odio por homo, lesbo, transfobia o LGBT-fobias, como les comentamos públicamente. ¿Qué garantías te va a dar el Estado? Claro. ¿Qué seguridad te va a dar la misma sociedad de que tú salgas a expresar tu afecto, tu cariño, tu amor, tomando a tu pareja de la mano? Pues obviamente es algo que todavía no se está preparado para el Estado de Veracruz. Y comentas algo bien importante, ¿no? El matrimonio igualitario en el Estado de Veracruz ya es una realidad a golpe de sentencia. Sí, no es que haya sido una voluntad por el legislativo, aunque haya diputados en el Congreso que digan que sí, la verdad es que no. Se llevó a cabo la lucha política estratégica de los colectivos en compañía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y se logra precisamente que se dé a cabo esta sentencia, y entonces se modifica el artículo 75. Pero cosa curiosa, como bien lo comentas, a nivel federal las instituciones que tienen que dar la seguridad social, principalmente IMSS, ISSSTE, pues no reconocen el matrimonio igualitario aquí en el estado de Veracruz, porque no hay una disposición federal que los obligue. Entonces tiene que haber armonización legislativa desde arriba. Hemos tenido contacto con legisladores federales que llegan, senadores, senadoras que llegan. Entonces estamos apostando que se van a venir cambios muy interesantes, y ya es por inercia, ¿sabes? Ya no es por compromiso, ya es una obligación, es una obligatoriedad que los congresos, tanto federales y locales, estén armonizando todas las leyes, porque ya demostramos que no somos minorías. Sí, no, y justo en ese sentido también se me vino a la cabeza en la armonización local, pues qué necesario, y hablando del cambio generacional, ¿no? Quienes sean trabajadores del Estado, cambiar la ley del IPE, por ejemplo, ¿no? También para que tengan acceso en su momento, porque como dices, o sea, no es algo nuevo, simple y sencillamente ahora, gracias a la lucha que encabezan, pues se ha podido visibilizar más su situación, y justamente en ese sentido pues esperaríamos que se les responda, ¿no? Y creo que esta frase que dices de a golpe de sentencia me gusta mucho, porque efectivamente, digo, al final de cuentas para eso están los tres poderes. Y pienso yo, pues, preguntarte un poco en ese sentido que hablas de a golpe de sentencia,
cómo ha tratado el judicial local a la comunidad en este tipo, a la ciudadanía LGBT, sí, a la población. Fíjate que hay empatía, te puedo decir que sí. Obviamente hemos atravesado en esta lucha a 3 titulares del Poder Judicial, en donde unas han demostrado mayor compromiso que otras, principalmente mujeres con quienes hemos trabajado. Sin embargo, te comento que se deben de hacer los cambios de fondo, porque aunque hay un protocolo para la impartición de justicia a nivel federal con perspectiva de género y la óptica de diversidad sexual, te puedo decir que tenemos población diversa en los diferentes áreas en el estado de Veracruz que no sabe ni siquiera por qué está presa, cumpliendo unas sentencias muy tremendas. En algún momento dimos apoyo y ayuda alimentaria a algunos cerezos, principalmente al de Pacho Viejo, aquí de Coatepec, y nos damos cuenta precisamente de esos vacíos, que no se ha sentado realmente el Poder Judicial a analizar cómo está la situación de la población al interior de los cerezos, personas privadas de su libertad, y si de momento no saben por qué están presas, presos o presas, y las carencias, ¿no? Por ejemplo, hay personas que de momento tienen que tomar retrovirales y que hay ausencia de esta atención médica y que de momento no hay la posibilidad y la oportunidad de que se sigan preparando en un oficio para que el día de mañana que cumplan esa sentencia, que no saben por qué la están cumpliendo, haya realmente una reinserción social. Sí, no hay garantías. Hay muchos vacíos en ese sentido, ¿no? Sí quiero comentarte, Isabela, que pues no existimos solamente el mes de junio, existimos los 366 días del año, en esta ocasión que es bisiesto, 365 días, toda la vida que vayamos a estar aquí transitando por este planeta. Y en junio pues vemos muchísima empatía en el tema de las instituciones, pero no se están solucionando los problemas de fondo. Sí es cierto, avanzamos en una campaña de los seres humanos diversos con los mismos derechos los días 17 de cada mes, en donde se hacen acciones de promoción, difusión para de respetar los derechos de la población diversa. ¿Encuentras un rezago en este transicionar del movimiento a la institucionalización de las acciones? Claro que sí, te pongo algo muy sencillo y simple. Me ha tocado incidir en todas las dependencias de gobierno aquí en el estado de Veracruz, y aunque es un principio constitucional el que se promueva y se difundan este tipo de acciones, no puedes ir a solicitar lo que son programas sociales a nivel federal, personas trans, si no está armonizada, y la esperanza de vida de las personas trans es de 35, 40 años, y que debería de haber una tipificación de edad para poder acceder a ellos con alguna pensión, con alguna beca. Sin embargo, la normativa está muy cuadrada, o el hecho de que vayan en vivienda, ¿verdad? Y que accedan a los programas que se tienen allí, pues simplemente no hay una política pública transversal que les atienda, que les considere, o que vayan a la Secretaría de Desarrollo Social, ¿verdad? Y que tampoco se les considere como un grupo de vulnerabilidad, o el acceso a los proyectos del DIF, ¿no? Porque solamente van enfocados hacia mujeres. Entonces sí hay una complejidad en el hecho de que se aterricen ese tipo de políticas públicas. Sí hay como apoyos aislados, sí hay avances importantes, pero no se está atendiendo de fondo realmente la problemática que pasa en la Secretaría de Educación. Infancias trans, que se les niegue el acceso a una educación porque el niño que nace biológicamente macho se identifica como una niña y quiere ir vestida como niña, que se le respete su identidad, y entonces desde lo local el profesorado dice no. Y entonces ahí es donde se vulnera un derecho humano internacional. Claro, no, y comienza un ciclo de violencia impresionante. Y pienso mucho, por ejemplo, también las condiciones de privilegios, porque pues no es lo mismo ejercer tu vida como una parte de la población LGBT en Jalapa, ciudad capital, que en Guayacocotla. O sea, la forma en la que la propia sociedad y que las instituciones que ahí se encuentren, quizá podríamos encontrar
diversos niveles, es que no sé, creo que tolerancia no es lo correcto, sino de respeto. Ajá. O sea, quizá aquí por momentos podríamos encontrar quizá mayor apertura, pero en otros lados definitivamente el ciclo de violencia debe ser... Mira, pasa algo bien curioso porque se tiene que dar la parte de la interseccionalidad. Eso es lo que tú comentas, la cuestión cultural es muy importante, la interseccionalidad y la interculturalidad. Bien atinadamente lo decías, no es lo mismo una población diversa en la ciudad con ciertas características, pero dentro de la misma ciudad no es lo mismo una población diversa con discapacidad que venga de algún pueblo afrodescendiente o de algún pueblo originario, ¿sí? Claro. Y que aparte sea mujer, por ejemplo, ¿no? En el tema de las compañeras lesbianas. Y no se vive igual esa interculturalidad e interseccionalidad en la zona serrana, ¿verdad? Hacia el norte o en la zona sur, ¿sí? Entonces, las políticas públicas tienen que ir adaptadas de acuerdo a las regiones, y eso nos daría como una perspectiva bien interesante realmente de avance. Hay que recordar que el artículo 1 constitucional nos dice que hay que respetar, promover, procurar, garantizar y defender los derechos humanos de todas las personas. Y yo creo que en ese artículo 1 constitucional el Estado y las instituciones todavía nos quedan mucho que deber. Sí, definitivamente sí. Benjamín, de este gobierno estatal que está por iniciar, ¿crees que sea pertinente que tomen estas problemáticas desde una forma transversal o que generen quizá una dirección o una secretaría en especial? ¿Qué tipo de acción en ese sentido crees que sería contundente? Mira, sí es cierto que algunos colectivos ya nos sentamos a dialogar con la actual gobernadora electa, es una realidad. Le presentamos una agenda en específico y dentro de las demandas que se le están solicitando para atender con importancia y también la parte urgente de nuestra problemática es, si no se puede, la creación de un Instituto Veracruzano contra la Diversidad Sexual, que sea ahora mínimo lo que es la dirección para atender a la población diversa en el estado de Veracruz, y con ciertas líneas y acciones como política pública transversales en donde se está solicitando que haya un pronunciamiento en contra de la discriminación por homo, lesbo, bitransfobia, porque eso vendría también en cascada, ¿verdad? Claro. A que desde el mando más alto hasta el mando más bajo en la administración pública tengan que respetar los derechos humanos. Tenemos que ir generando esa cultura del respeto y comentas algo bien interesante, la palabra tolerancia no aplica porque tenemos que respetar como principio constitucional. La tolerancia es, pues ni modo, ya salieron del closet, están con sus banderas, hacen sus marchas, pero aún así yo no respeto realmente lo que es su identidad, no le respetamos como personas, como seres humanos. Y algo que hemos pugnado también, que las instituciones realmente no nos tachen como seres humanos de segunda, ¿sabes? Porque pareciera que así es, y sin demeritar la problemática social, es más importante, y ojo, quiero muchísimo a los animalitos y también apoyo causas animalistas, pero hay una procuraduría para defender los derechos de los animales y no hay, una fiscalía, corrijo, fe de ratas. Hay una fiscalía especializada para sancionar, atender el maltrato animal, pero no hay una fiscalía especializada para atender las violencias y los crímenes de odio por homofobia en el estado de Veracruz. Es como algo muy... Es un pronunciamiento, es algo que nos deja muchísimo en la reflexión. Claro. Entonces, sin demeritar la vida terrestre, ¿verdad? Y en este caso el animal, pues... sí, pero entendemos que como seres humanos... llegamos. Sí, claro, que como seres humanos no se les está dando el respeto y la importancia que tienen, ¿no? Así y es. Que dentro de estas peticiones que hacen, pues qué importante también que se las otorguen pues con dientes, porque por ejemplo, en el tema, por ejemplo, del movimiento feminista, pues tenemos un IBM quizás sin dientes, ¿no? Entonces, pues está la institución que tiene
sus metas, tiene sus propósitos, pero pues muchas veces decimos, oye, ¿por qué no los está cumpliendo? Bueno, porque pero está sin dientes, está chimuelo el instituto. Toda política pública transversal, toda política pública transversal en materia de derechos humanos tiene que estar vinculada a sanción. Definitivamente. Mientras no haya sanciones ejemplares, se va a seguir dando la violación a los derechos humanos. Claro, para que se dé pues el mensaje, ¿no? De cero impunidad en ese sentido. No, pues Benjamín, qué importante tema el que tienes entre manos. Ojalá que la respuesta del gobierno que está por iniciar sea proporcional a las necesidades que tiene toda la población LGBT. ¿Algo más que nos quieras comentar? Sí, yo veo, analizo que sí hay un compromiso realmente de atender nuestra agenda. Obviamente en ese sentido se trata de construcción, claro. No se trata de oportunismo, también de algunos colectivos solamente por figurar. Yo creo en que la actual gobernadora electa, por supuesto que está analizando las propuestas. Sé por parte de su equipo que le interesa mucho de lo que le presentamos, se puedan aterrizar muchísimas cosas. Tiene pendiente el tema de la violación a los derechos humanos por parte de seguridad pública hacia nuestra población. Tiene muy presente el tema de la no creación de la Fiscalía Especializada para atender crímenes de odio por homofobia. Tiene muy presente que de alguna manera, aunque esta campaña de promoción y difusión de los derechos humanos ha sido un parteaguas muy importante, sabe también que ha habido como limitaciones, y yo te puedo decir que en esa reunión ella misma decía, ¿y cómo es posible que no se haya avanzado en estos temas, ¿no? Entonces le estamos apostando, creemos que va a ser un buen inicio, que vamos a ir también avanzando paulatinamente con ella, y pues tenemos 6 años para seguir construyendo y dejar, ya dejamos bases sólidas, cimientos sólidos. Ahora hay que empezar a hacer los muros y después los techos. ¿Sí? No, hombre, pues que sea una muy buena construcción sólida. Muchísimas gracias, Benjamín, por acompañarnos. Esto fue Perspectivas 2430, un gobierno que inicia en Veracruz. Mi nombre es Isabela Palacios y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Qué bonito.